El título de ayer, de la prédica de ayer de la noche, era Permanecer es poder, o el poder está en permanecer. Y la base conceptual de todo lo que compartí ayer en la noche es que el Señor quiere más que una cita. El Señor quiere más que un momento de encuentro. El Señor quiere que permanezcamos en Él, y Él ha prometido, por medio de su Espíritu, llenarnos de su presencia manifiesta. O sea, de la presencia, no de su presencia solamente, porque decíamos ayer que la presencia de Dios siempre está. O sea, Dios está en todos lados, ¿no? Él está en casa cuando estamos en el baño, Él está cuando estamos estudiando, los que estudian, cuando estamos trabajando, cuando vas por la calle. Él siempre está, pero no siempre Él elige manifestar su presencia. Él manifiesta su presencia cuando están dadas las condiciones. ¿Cuándo manifiesta su presencia Dios? Cuando lo buscamos realmente. Si no lo buscamos realmente, Él no manifiesta su presencia. Entonces, la gran pregunta es, ¿se puede vivir una vida donde la presencia de Dios permanezca constantemente? Y por eso vamos a leer una palabra que está en 1 Tesalonicenses 5, versículos del 17 al 19, que dice lo siguiente. Dice, si ponemos ahí 1 Tesalonicenses 5, 17, dice, bien cortito ese versículo, orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Qué quiere decir orar sin cesar? Orar sin parar, ¿no? Y la pregunta ¿es esto posible? ¿Se puede orar sin parar? ¿Cómo hablamos entonces? ¿No? O sea, tengo que ir a la panadería. No, corto la oración y hablo al panadero. Le digo, deme, no sé, 3 facturas, ¿no? Entonces, si esto es un imperativo, es una orden de Pablo, ¿no? Dice, oren sin cesar. ¿Cómo hacemos? Y yo creo que lo que nos está diciendo Pablo en el fondo es que orar sin cesar no se refiere a que nosotros estemos diciendo palabras sin cesar. Nos está hablando de permanecer todo el día en la presencia de Dios. Orar sin cesar quiere decir permanecer constantemente en la presencia de Dios, a pesar de que no le estemos hablando en ese momento a Dios, ¿no? Y podemos hacer eso. Y sigue diciendo lo siguiente, versículo 18, que era un poco de lo que hablábamos acá. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y es interesante, ¿no? Esta palabra que nos lleva a dar gracias porque esa es la voluntad de Dios. Alguno dirá, ¿por qué tengo que dar gracias? Y porque esa es la voluntad de Dios. Pero no tengo nada por qué dar gracias, pero esa es la voluntad de Dios. Que des gracias aún por lo poco, por lo que tenés dar gracias. Y el Señor te abrirá mucho. Porque el dar gracias, esto es un secreto espiritual. Cuando vos le das gracias a Dios, estás abriendo las puertas para que haya más cosas para darle gracias después. Si vos das gracias ahora, en lo poco, el Señor te va a dar mucho para que puedas seguir dando gracias. Es como que abrís una puerta que no estaba abierta. Cuando empezás a dar gracias, es un círculo virtuoso de gracias. Gracias por lo chiquito. Y yo sé que algunos dicen, bueno, pero a ver, estoy examinando a ver mi vida y no mucho por qué dar gracias. No, porque me pasó esto, me pasó lo otro. Bueno, empezá hoy dando gracias. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios en Cristo. Gracias, Señor, que no se cayeron los vasos. ¿No? Hay todo el tiempo posibilidad de dar gracias. Gracias, Señor, que no me atropelló un auto y cuando me levanté, ¿no? ¿Qué sé yo que podría pasar durante el no? Siempre hay formas de dar gracias. Pero lo bueno es que cuando empiezo a dar gracias, Dios empieza a abrir nuevas puertas y finalmente no voy a poder darle gracias, escuchen, de todo lo que el Señor ha hecho. ¿Por qué? Porque su presencia viene cuando damos gracias. Y por eso sigue diciendo después en el versículo 19, no apaguéis al Espíritu. Y ahí termino por hoy. Cierro, ya está. Bien fácil la palabra, no hay ni que predicarla. Primero, oren sin cesar, den gracias en todo, no apaguen al Espíritu. Listo, nos podemos ir. No es así. Bueno, así que 3 cosas interesantes, ¿no? Orar sin cesar, permanecer,
dar gracias en todo y no apagar al Espíritu. Vamos a hablar de todas esas. Ahora, para entrar desde el principio, quiero ir a Mateo 16, versículo 18, que dice lo siguiente, y esto es para poder entender profundamente lo que dice 1 Tesalonicenses 5, versículo del 17 al 19. Mateo 16, en el 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra que utiliza acá para iglesia es eclesía. Y lo que está haciendo Jesús en ese momento es instituir la iglesia como organización, lo que somos nosotros. El Señor habla del reino de Dios un montón de veces, pero de iglesia habla un par de veces solamente, en todo el Evangelio. Todos los evangelios sinópticos, cuando uno los ve, hay solamente un par de veces en que Jesús habla de la iglesia. Y es interesante porque, ¿por qué sería, no? ¿Cuál sería la razón por la cual Dios nos habla solamente un par de veces de iglesia y no explica más sobre la iglesia? ¿Por qué no explica más Jesús sobre la iglesia? Y porque la iglesia era algo a lo que Él hace referencia que ya existía, por lo cual no tenía necesidad de indagar mucho en eso. ¿Y cómo existía? Me preguntarán. ¿Cómo existía si Jesús está iniciando la iglesia? ¿Dónde existía la iglesia? Bueno, Jesús toma el concepto de iglesia de una estructura romana, del Imperio Romano, que se llamaba eclesía. Y la eclesía era una reunión de 2 o 3 personas dirigidas por el César, que iban a un lugar y básicamente lo que hacían era instaurar la cultura del Imperio Romano previo a que el Imperio Romano después conquistara ese lugar. Es decir, era como una especie de organismo o de, llamémosle, comitiva de personas que eran enviadas a aculturizar un lugar previo a la conquista romana. Entonces se daba lo que ayer hablábamos, que es el conventus. En cualquier lugar donde estaban, conventus era esto. Del conventus sale la palabra convento, que después la Iglesia Católica llevó por otro lado y qué sé yo, pero conventus en el Imperio Romano era cuando habían 2 o 3 personas reunidas en nombre del César. Y lo que decía el César era que cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, es como si yo estoy ahí. Entonces, ¿qué hacían? Mandaban la eclesía a un lugar inhóspito, a un lugar que el Imperio Romano quería conquistar, y se reunían 2 o 3 personas y decían, la presencia del César está con nosotros. Y se disponían a culturizar ese lugar. Es decir, a cambiar la cultura del lugar para que después pudiera entrar el Imperio Romano y pudiera básicamente conquistar el lugar. Entonces Jesús, cuando habla de eclesía, toma ese concepto. Y de hecho Él dijo, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, en Mateo 18, del 18 al 20, si lo podemos poner, dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, digan cualquier cosa. Estoy diciendo no cosas súper espirituales, cualquier cosa. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y ahí toma lo del conventus, la eclesía del Imperio Romano, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Jesús no explica más. ¿Por qué? Porque toda esta gente estaba subyugada por los romanos, todos conocían esto. Todos sabían esto. Entonces Jesús no tenía necesidad de explicar eso. Porque cuando estaba hablando de eclesía, estaba hablando de eso. Lo cual es muy interesante porque esto es para todos los religiosos que creen que no se puede predicar utilizando ejemplos del mundo. Jesús predicaba así. Él agarraba ejemplos que la gente conocía
Y explicaba las cosas en forma simple a través de ejemplos que la gente conocía. Y los ejemplos que la gente conocía eran los del Imperio Romano, porque el pueblo de Israel en ese tiempo estaba bajo el yugo romano. Entonces los romanos los oprimían y Jesús, que sabía que había autoridad en ellos, dijo: yo voy a tener mi eclesía, yo voy a tener mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. O sea, lo que él dijo es: esto que ustedes ven en lo natural, yo lo estoy volviendo espiritual y lo voy a dar a mi pueblo para que mi pueblo se mueva así en autoridad y nada les pueda hacer frente y ningún enemigo pueda ir en contra de ellos, en contra de ustedes. Así que la iglesia es esto. Siempre que hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. ¿Cuántos hay acá? Hay más de 2 o 3, ¿verdad? ¿Estamos reunidos en su nombre? Sí. Entonces no puede la presencia de Jesús no estar acá. No puede la presencia manifiesta de Jesús no estar acá. Cuando nosotros estamos solos en nuestra casa, puede estar la presencia de Dios, capaz que no está la presencia manifiesta. Pero si nosotros nos reunimos con 2 o 3 personas, la presencia manifiesta está siempre. Y la presencia manifiesta quiere decir que es la presencia que se manifiesta. ¿Y para qué se manifiesta la presencia de Dios? Para traer paz a los que no tienen paz, para traerles convicción de pecado a los que necesitan arrepentirse, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para abrir las puertas de la cárcel a los que están prisioneros del pecado. Para muchas cosas se manifiesta la presencia de Jesús. Porque la presencia de Jesús, ayer decíamos, y era interesante, decíamos, la palabra de Dios es como un vehículo, es como un auto. La presencia manifiesta de Jesús es como la nafta de ese auto. Es decir, el auto, la palabra de Dios, sin la presencia de Jesús manifiesta, no va a ningún lado. Le falta nafta. Entonces hablábamos de 2 tipos de iglesia ayer. Decíamos, está la iglesia que solamente está enfocada en la palabra y en la sana doctrina y no tiene la presencia de Jesús, entonces no tiene la nafta. Y es un auto que queda inmóvil, no va a ningún lado. O también está el otro tipo de iglesia que es como una estación de servicio. No hay auto, no hay palabra, pero hay nafta. Pero la nafta sin auto no sirve para nada. Entonces nosotros queremos ser una iglesia que tiene las 2 cosas. Tiene la palabra, que es el vehículo, y tiene la nafta, que es la presencia de Jesús. Ahora, sin la nafta no vamos a ningún lado. Sin la presencia de Dios no vamos a ningún lado. Por eso quisimos, y porque nos lideró el Señor, la verdad no lo teníamos planificado, pero seguir un poco con la adoración en este momento, porque en el medio de la adoración, cuando nosotros nos unimos y adoramos con música y cantamos a Dios, la presencia de Jesús se manifiesta. Y todos ustedes la sintieron, todos se dieron cuenta, algo cambió en la atmósfera en el momento que empezamos a adorar. Vamos creciendo, vamos creciendo. Ahora, cuando la presencia se manifiesta, hay poder. Digan conmigo poder. Y la palabra que la Biblia utiliza para este poder es dunamis. ¿Saben lo que es dunamis? Es la misma raíz de dinamita. O sea, es poder explosivo. Y vos dirás de repente, bueno, yo no siento ese poder explosivo. Bueno, pero está. Si vos podés captarlo en el ambiente, está. Y si vos primero buscás el poder explosivo y después predicás la palabra, ese auto va a 300 kilómetros por hora. ¿No? Entonces, fíjense lo que dice. Eso es poder real, eso es autoridad real. Donde hay 2 o 3, fíjense lo que dice la palabra en Mateo 18. Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. O sea, lo que está pasando es que Dios está haciendo lo que nosotros hacemos cuando hay presencia manifiesta de Jesús. Cuando hay eclesía, cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre. Dios está haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo y nosotros estamos haciendo lo mismo que Dios está haciendo. Y vos dirás, bueno, pero qué sé yo qué está haciendo Dios. Bueno, pero la promesa de Dios es que todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que nosotros desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Esa es la promesa. Y esto
está dicho en términos de que el Señor está contestando 100%, digan conmigo 100%, no 99%, pero 100% de las oraciones que nosotros estamos haciendo. De eso se trata. O sea, si estamos de acuerdo, ¿no? Porque es importante estar de acuerdo. Por eso la obra del diablo siempre está en dividir la eclesía, que no todos estemos de acuerdo. Dividir la iglesia, que haya gente que opina una cosa, gente que opina otra cosa, gente que está en contra. Por eso no tenemos que prestar el oído. Si viene alguien a hablarnos en contra del liderazgo o algo así, sepamos esto. La murmuración es como la gripe. Viene alguien, te habla cerca y te la pescás. Es como una enfermedad. Entonces viene alguien, te habla en contra, vos prestaste el oído, sos tan culpable como el que lo hizo. Si a vos vienen y te hablan en contra, vení, te voy a hablar, te quiero contar porque esto es algo, la verdad, importante, tenemos que estar orando. Eso siempre viene disfrazado de eso, ¿no? Tenemos que estar orando, y te hablan en contra del liderazgo, en contra de esto, vos prestaste el oído, caíste, estás enfermo. Tenés que pedirle perdón a Dios urgente, porque eso termina dividiendo la iglesia. ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer? El diablo quiere que no estemos unidos. ¿Para qué? Para que Dios no conteste nuestras oraciones. Porque la única forma, fíjense, ¿cómo fue el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Qué estaban haciendo en el aposento alto? Estaban unánimes juntos. ¿Unánimes qué quiere decir? Una alma, un ánima, un alma. Estaban todos en un mismo sentir. Por eso Pablo decía, haya en vosotros un mismo sentir. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿No? O sea, piensen todos una cosa. Tengan una visión, un espíritu. No divididos, porque la división es la estrategia del diablo para que después Dios no tenga poder en la eclesía, en la iglesia. Entonces, cuando nosotros nos prestamos, y yo no estoy juzgando a la gente que murmura. La gente que murmura probablemente tiene algo que le pasó en su corazón y está por alguna razón enferma y hay que cuidarla. Pero cuando nosotros prestamos el oído, eventualmente lo que estamos haciendo es participando con el diablo de sus artimañas. Estamos participando con el diablo de divisiones de la iglesia y eso se llama mutilación del cuerpo en la Biblia y es castigado por Dios. Hay pecados que parecen mucho peores que no son castigados por Dios. Pero este pecado sí es castigado, porque esto toca el cuerpo de Cristo directamente. O sea, porque piensen una cosa, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que somos el cuerpo de Cristo? Quiere decir que somos el cuerpo físico de Cristo en la tierra. Vos dirás, bueno, pero ¿cómo? Somos nosotros, somos gente imperfecta. Bueno, por gracia de Dios, Él lo que hizo fue cubrirnos con su sangre para hacernos perfectos delante de Dios, justos delante de Dios, y nos imputó su santidad. Por lo cual, a los ojos de Dios, aunque no seamos santos, nosotros somos santos. A los ojos de Dios, aunque nosotros no pensemos que somos Cristo, somos el cuerpo físico de Cristo en la tierra. Y cuando uno está dividiendo el cuerpo físico de Cristo, lo que está haciendo está crucificándolo de nuevo, está castigándolo de nuevo. Es peor eso que de repente lo que uno puede, porque uno a veces piensa en estos términos, ¿no? Dice, bueno, yo hoy pequé y bueno, Jesús murió hace 2000 años y cada clavo que le clavaron era responsabilidad mía. Sí, pero esto es todavía peor. Todavía peor. ¿Por qué? Porque el 100% de nuestras oraciones ya no son contestadas. Ya Dios no está en medio nuestro porque nosotros no estamos unidos. Así que 100% de nuestras oraciones deberían ser contestadas si hay dos requisitos. El primero, que estemos unidos. Y el segundo, ¿cuál es? Que estemos de acuerdo. O sea, juntos y de acuerdo. Podemos estar juntos y no estar de acuerdo, ¿verdad? Podemos estar de acá y alguien puede tener algo contra mí de repente y no estamos de acuerdo. Bueno, eso lo tenemos que solucionar en pos de ¿qué?
de un bien mayor, que Dios conteste el 100% de nuestras oraciones. Y vos dirás, bueno, pero ¿es posible eso? Porque siempre va a haber alguien que va a tener algo en contra. Sí, pero Dios está acá para que nosotros podamos también arrepentirnos en este momento. Así que vamos a darle la oportunidad a todos en este momento de, si hay algo de alguno en contra de otro, que podamos pedir perdón en este momento. Todos. Yo los voy a guiar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti en este momento para pedirte perdón, Señor. Si algo hemos guardado en nuestro corazón en contra de nuestros hermanos, te pedimos que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, porque hoy te queremos que contestes el 100% de nuestras oraciones y que tu presencia manifiesta esté acá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que el Señor propone que Él va a contestar 100% de las oraciones. Y yo creo que muchas veces nosotros decimos, bueno, yo he orado muchas veces y Dios no ha cumplido 100%, ¿verdad? ¿Cuántos han orado y Dios no ha cumplido el 100%? No soy yo el único, perfecto. Así que tenemos dos opciones. Una es decir mi experiencia no es así y cuestionar la Escritura. O la otra es humillarnos frente a la Escritura y decir si Dios lo dice, tiene que ser así. Hay algo que nosotros no estamos haciendo bien. Así que pienso personalmente que debemos ser sabios, mansos, humildes de corazón, sabiendo que sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos. Así que la gran pregunta es ¿por qué no todas nuestras oraciones son contestadas? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La primera es porque no estamos en unidad, porque estamos peleados, porque hay disensiones entre nosotros, hay cosas que uno guarda en el corazón con el otro. Esa es la razón por la cual a veces nos reunimos como iglesia y la presencia de Dios no está, no es manifiesta. Alguno dice, ¿pero qué pasa? ¿Estarán en pecado los de la alabanza? ¿Será que el pastor no está ungido? ¿Qué pasó que vino poco ungido hoy el pastor? ¿No? Y no nos damos cuenta que en realidad lo que Dios está haciendo es diciendo yo no puedo habitar en medio de un pueblo que está en disensión. No puedo habitar en medio de un pueblo que está peleado. ¿No? Entonces, de repente viene una persona con un problema en el corazón contra otro y eso hace que la presencia de Dios se retire. Y uno entra a un culto y dice, che, qué raro, estuvo buena la palabra y todo, pero no había nada. Y eso es porque nosotros hemos prestado el oído, porque nosotros nos hemos enfermado en nuestro corazón. Porque vino la persona que tiene el problema y nosotros la escuchamos para no quedar mal. Pero nosotros lo que deberíamos hacer es decirle, ¿sabes qué? Este tema yo no quiero participar, vos tenés que ir y planteárselo a los pastores, no soy yo. No soy yo la persona. No, vení que te voy a contar. Es importante, ¿no? Esa cosa condescendiente. Es importante, tenemos que orar juntos. Todo con los pastores. Esto andá y plantealo directamente. Vos tenés algo contra esta persona, vamos a hacerlo bíblicamente. Tenés que ir y planteárselo al que pecó contra vos. Y yo puedo ser un testigo si querés, si es que no te escucha. Es lo que dice la palabra, ¿no? Conocemos la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que tenemos que ir, decirle a la persona que pecó contra nosotros. Si la persona no responde, llevar 1 o 2 testigos. Pero nunca tenemos que ser nosotros receptores de las quejas de otro. Así que esa es la primera razón por la cual nuestras oraciones no son contestadas. Segunda razón, yo creo que primeramente nos apuramos muchas veces. Digan conmigo, nos apuramos. ¿Qué quiere decir que nos apuramos? Quiere decir que de repente necesitamos que Dios haga algo y lanzamos una oración al aire. ¿Y cuántos saben que eso no es permanecer? Eso ni siquiera es entrar. ¿Qué pasa cuando yo lancé una oración al aire en medio? A ver, yo creo que el mundo está dividido entre las personas que a la mañana suben al monte y las personas que no suben al monte. El mundo está dividido entre 2 tipos de personas. Las personas que suben al monte
y las personas que salen desesperados a tratar de cumplir sus proyectos en el mundo. Una posición es, yo subo al monte, si tengo mucho que hacer, oro. A ver, yo por ejemplo ahora tengo el tema de que tengo que manejar 1 hora hasta mi trabajo todos los días. Aprovecho esa hora generalmente y voy orando toda esa hora. Trato de llegar al trabajo con mucha oración ya hecha. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando llego al trabajo, yo sé que cuanto más tengo que hacer, es mejor haber orado más. Si cuanto menos tengo que hacer, probablemente sea mejor orar menos. Pero si tengo mucho que hacer, es mejor orar más. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos va a ayudar a optimizar el tiempo. Dios es el que nos va a ayudar a que las cosas salgan bien. Entonces, cuanto más tengo que hacer, más difícil es el día. La peor decisión que puedes hacer es salir como un pollo descabezado a tratar de solucionar los problemas que tenés. Tenés que ir a pagar un impuesto y no sabés si te lo van a reconocer o no. No sé, estoy diciendo cualquier cosa. Tienes que hacer un trámite y no sabes si vas a poder terminar o no. Necesitas orar más antes. ¿Por qué? Porque de nada te sirve salir como un pollo descabezado y llegar al momento del trámite y que te digan no y ahí decir, Señor, por favor, ayúdame. Porque esto no se trata de tirar oraciones al cielo. Se trata de entrar en la presencia de Dios y a partir de ahí hacer todo. Entonces, yo creo primeramente que nos apuramos a pedirle a Dios sin reconocerlo, sin humillarnos delante de Él, sin alabarlo de corazón. Él habita ¿dónde? ¿Dónde habita Dios? En medio de las alabanzas de su pueblo. O sea, sabemos que acá habita Dios. Cuando nosotros estamos alabando, ahí está Dios. No hay forma de que no esté. Salmo 22, versículo 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y creo que nos hemos acostumbrado tanto a los ritos religiosos. Creo que no hemos encontrado la forma de celebrar su venida, porque estamos acostumbrados a que, bueno, en el rito hacemos esto primero, hacemos esto después, y todo tiene que estar dentro de una cosa pautada que uno la hace para que las cosas salgan bien, ¿no? Porque de alguna forma el grupo de alabanza ensaya, ustedes vienen 1 hora, no nos queremos ir tarde, entonces más o menos metemos todo en el lugar donde va. Pero a veces tenemos que respirar y decirle, Señor, quiero celebrar tu venida. Señor, quiero celebrar que estás acá. Y nosotros no le damos el honor que merece. Ayer hablábamos de que tiene que haber un protocolo para entrar a la presencia de Dios. No podemos decirle, papito, papito, y pensar que Él está. Así como en el libro de Esther, donde Esther se tuvo que preparar para presentarse delante del rey y el rey la podía matar. Tenemos que tener temor de Jehová y saber que hay un protocolo para entrar en la presencia de Dios. El sumo sacerdote tenía un protocolo y si bien Dios ya no habita en un lugar confinado geográficamente, sino que habita en todos lados, en todo lugar, en todo momento, con cualquiera que lo busque, tenemos que saber que Dios es santo, Dios es un rey y Dios es alguien que es estricto en la forma de hacer su voluntad. Con lo cual, de alguna manera, tenemos que saber que cuando nos estamos presentando delante del rey, no delante de nadie más. Es el rey y le tenemos que dar el honor que se merece. Tenemos que humillarnos e invocarlo. Tenemos que humillarnos para exaltarlo. ¿Y qué quiere decir humillarnos? Quiere decir lo que quiera decir para vos. Para algunos es reconocer que no somos dignos, reconocer que hemos pecado, y creo que todos nosotros hemos pecado. ¿O soy el único? No soy el único, ¿verdad? Todos tenemos pecado, entonces tenemos que reconocer que hemos pecado y que no merecemos su presencia. Y eso es humillación. Y fíjense lo que dice el Señor, y conocemos esta palabra en 2 de Crónicas 7, versículo 14. Dice, si se humillare mi pueblo, 2 de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora
estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Así que, humillación. Así que estamos viendo las cosas que son importantes, ¿no? Primero decíamos unidad y estar unánimes, en una sola alma, sin divisiones entre nosotros. Después decíamos que es importante tener un protocolo de alguna forma. Es importante buscar al Señor sin apurarnos. Tener un tiempo para buscar su presencia. Porque sin esa presencia, nuestras oraciones no llegan ni a la esquina. Sin esa presencia, nuestro auto no va ni 2 metros. Sin el poder buscar su presencia, toda la palabra predicada no vale nada. Porque la palabra, sin el Espíritu, no es más que una serie de consejos. Pero con el Espíritu de Dios, la palabra llega hasta lo profundo del corazón y cambia y transforma nuestras vidas. Por eso la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Así que el Espíritu Santo, del cual ya está imbuido la palabra, es importante no solo para predicar, sino para recibir. Es importante para tener revelación de lo que Dios quiere hacer. Y finalmente lo que decíamos es humillarnos. Humillarnos realmente y pedir perdón por nuestros pecados y entender que no somos dignos de que Él venga y sin embargo Él viene. Ahora, Él está en esencia y al mismo tiempo habita en nosotros porque creímos. Entonces es interesante, ¿no? Que Dios está allá arriba y que Jesús está allá arriba, pero al mismo tiempo está acá abajo. Es un misterio. ¿Cómo puede estar allá arriba y puede estar acá abajo? Y ¿sabes lo que decíamos ayer que es muy importante? Que nosotros somos esas antenas de conexión con Dios. Dios está a través nuestro acá abajo. Ayer hablábamos del celular, ¿no? Yo contaba que estuve en Neuquén hace un par de semanas por un tema de trabajo y que íbamos en un auto de un lugar a otro y paramos en una estación de servicio y no había datos. Entonces estábamos todos con el celular haciendo así, ¿no? Y nosotros somos como este celular. Si no tenés señal, no podés operar, no servís para nada. Si no tenés datos, si no estás conectado con el cielo, no podés funcionar. Y si no tenés batería, no servís para nada. Decíamos que va a llegar un momento en que no va a ser necesario cargar los celulares, probablemente, ¿no? Pero ahora hay que cargar el celular. Si no tenés batería, es una desesperación, ¿verdad? No tengo batería en el celular, me quedan 3 de batería. Cada vez que llamo a mis hijos me dicen, papá, tengo 3 de batería. No, es que no quieren hablar. Tengo 2 de batería. No me digas que tenés 2, debes tener 7, pero no 2. Bueno, tengo 2 de batería. Tipo, sé rápido, papá. Entonces, ¿cómo se apaga la batería? De la misma forma que se apaga el espíritu. Por eso en la palabra que hoy leímos, 2 Tesalonicenses 5, 1 Tesalonicenses 5, perdón, dice, no apaguéis al espíritu. No apaguen el celular. No apaguen el celular. Acuérdense, esta es una imagen poderosa. Si ustedes mañana, mientras caminan por la calle haciendo lo que hacen todos los días, mientras están en su trabajo, pueden pensar, yo soy como un celular, tengo que estar conectado constantemente a Dios y no se me tiene que acabar la batería, capaz que tu vida cambia un poco. Porque nosotros nos olvidamos de que estamos con Dios durante el día. Cada uno corre atrás de sus cosas. Nos olvidamos. Pero si vos podés mantener el celular prendido, si podés mantener la conexión con el Altísimo todo el día, de repente van a venir ideas mejores, de repente van a venir mejores administraciones, de repente simplemente por la conexión no vas a entrar en pecado. ¿Y por qué digo esto? Y porque el pecado
es hacer algo en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es el pecado por definición. Hago algo que no es la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabrías cuál es la voluntad de Dios si no estás conectado? Bueno, algunas cosas las sabés, pero no sabés todo. No sabés si Dios quiere que dobles a la izquierda o a la derecha. Y simplemente doblar a la derecha cuando Dios quiere que dobles a la izquierda es pecado. Uno dirá, bueno, pero Dios no me va a castigar por doblar a la derecha en lugar de doblar a la izquierda. No, tampoco te va a castigar por tu pecado, porque Jesús te perdonó de tus pecados. O sea que tampoco te va a castigar por eso. Pero ¿cuál es el problema cuando uno anda en pecado? Que no encuentra el camino perfecto. Porque vos tenés que doblar a la derecha, no porque Dios quiera y Dios es un caprichoso, quiere que dobles a la derecha. No, vos tenés que doblar a la derecha porque si doblás a la derecha vas a encontrar la bendición que Dios tiene esperando para vos. Pero si doblás a la izquierda te vas a perder la bendición que Dios tiene para vos. Entonces, nosotros vemos al pecado en términos muy taxativos, pensando, bueno, esto es pecado sexual, esto es lo otro. Es verdad que ese tipo de pecado es pecado, pero el pecado es mucho mayor que el pecado sexual. El pecado es simplemente hacer nuestras propias vidas como si Dios no existiera. Eso es el pecado. Por eso necesitamos estar conectados. Y por eso cuanto más estás mal, más conexión necesitas. Y por eso la respuesta nunca es, estoy en pecado y no puedo ir, voy a esperar a estar bien. La respuesta siempre es, cuanto más mal estoy, más necesito a Dios, por eso más voy a ir. Cuanto más en pecado siento que estoy, más es necesario que yo me acerque y me conecte. La mayoría de la gente dice, no, cuando esté mejor voy a ir a la iglesia. Porque Dios no me va a aceptar. Eso es una mentira del diablo. Porque Dios desprecia a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Acuérdense de la parábola del fariseo y del publicano. Los publicanos eran la peor escoria para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eran los recaudadores de impuestos. Y recaudaban impuestos no para Israel, sino para el Imperio Romano. Ya que hablábamos de eclesía y del Imperio Romano. Recaudaban para el Imperio Romano. Entonces eran vistos como unos traidores. Eran traidores para el propio pueblo. Era como si tu hermano te aparece a cobrar un impuesto para tu opresor, ¿no? Eran judíos que cobraban impuestos para los romanos por plata. Y Jesús pone la parábola del fariseo y del publicano para decirles, mira, la peor escoria, el tipo más pecador de toda la sociedad, cuando se golpea el pecho y dice, soy un pobre pecador, tened misericordia de mí, vuelve a su casa justificado. En cambio, el mejor religiosamente, que no tiene esa actitud de humillación delante de Dios, vuelve a su casa y no está justificado. Ora consigo mismo porque cree que está bien. Por eso la humillación es la base para vivir una vida cristiana fructífera. ¿Por qué? Porque la humillación, uno se humilla, Dios lo perdona. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y cuando nosotros somos perdonados de nuestros pecados, restablecemos la conexión. La batería no se nos acaba más. No apagamos más al Espíritu, por más que estemos haciendo cosas que no están perfectas. Dios sabe. Pero hemos conservado una cosa, y es la capacidad de poder tener esa conexión. Y sin esa conexión no iremos a ningún lado. Así que, ¿cuántas oraciones el Señor tiene que contestar cuando estamos humillados, cuando estamos unidos? Cuando nos tomamos el tiempo para buscarlo, 100%. 100% de las oraciones el Señor tiene que contestar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos orando en el nombre de ¿quién? Algunos dirán en el nombre de Felipe. No. Pero ¿cómo hago para orar en el nombre de Felipe? Yo. ¿Cómo hago? Y voy y le digo, Señor, pensá todo el esfuerzo que puse en la iglesia. Pensá todo lo que estoy haciendo y los demás no me acompañan, Señor. Hay muchos que piensan así, ¿no? Señor, mira todo lo que hice y yo hago mucho más que los demás, Señor. ¿Quién decía eso? El fariseo.
El fariseo decía, Señor, yo no soy como estos otros. Yo doy diezmos de todo lo que gano. Oro, ayuno, hago esto, hago lo otro, ¿no? Entonces, él estaba orando, ¿cómo dice la palabra? Consigo mismo. Oraba consigo mismo. ¿Por qué? Porque ponía delante de él toda su obra, todo lo que él había hecho. Entonces, él estaba viniendo en nombre ¿de quién? Del fariseo, de él mismo. Y vos no podés orar en tu nombre. Vos siempre tenés que orar en el nombre de Jesús. ¿Cómo orás en el nombre de Jesús? Decís, Señor, yo no soy digno. Nada de lo que hice está bueno. Sí, es verdad que estoy haciendo un montón de esfuerzo, pero es para vos y no me voy a enfocar en los que hacen otros. Solamente me enfoco en vos. Todo mi esfuerzo es para vos y sé que aún mi esfuerzo es como un trapo de inmundicia delante de vos, Señor. Porque eso es lo que dice la palabra. Con lo cual, todo mi esfuerzo no vale nada, no merece nada. Por eso vengo a ti, no en mi propio nombre, sino en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese momento cuando nosotros venimos y decimos, vengo a vos en el nombre de Jesús? No es un conjuro. No es que yo estoy diciendo un par de palabras como un abracadabra mágico. No es eso. No estoy diciendo un juego de palabras porque es religioso. Estoy diciendo, no puedo venir en mi propio nombre porque mis obras no califican. Pero vengo en tu nombre, Señor, porque sé que vos, Jesús, estás al mismo tiempo orando por mí, intercediendo por mí. Porque ¿dónde está Jesús ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Jesús ahora? ¿Qué hace en este momento? Intercede. Exacto. En este momento Jesús ora. Está orando. La palabra dice que abogado tenemos. Así que Jesús está en este momento orando. Primera de Juan 2, versículo 1, dice lo siguiente, dice, hijitos míos, Primera de Juan 2, versículo 1, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es llamado por la Escritura el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiere decir que Él está todo el tiempo orando. Eso es lo que hace, es el trabajo de Jesús. Él está orando todo el tiempo. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y todas las cosas están sujetas. Entonces, si vos estás orando en el nombre de Jesús, adivina qué. ¿Qué pasa? Jesús está orando por vos. Vos estás orando en el nombre de Jesús y Jesús está diciendo, Padre, escuchalo porque Él viene en mi nombre. Y quiero preguntarte, ¿vos pensás que el Padre le niega alguna oración a Jesús? No, pero escuchen, esto es importante porque yo sé que racionalmente lo escuchamos, pero sin embargo nosotros estamos diciendo, está bien, yo oro, tiro oraciones al aire, algunas el Señor va a contestar, otras no. Pero no es así. 100% de las oraciones, escuchen, si nosotros oramos en el nombre de Jesús, 100% de las oraciones se tienen que cumplir. Capaz que no como nosotros pensamos, capaz que no como nosotros nos imaginamos, pero se tienen que cumplir. Esa es la promesa. Todo lo que ataren en la tierra será atado en el cielo. Eso quiere decir oraciones contestadas. Todo lo que desataren en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que ustedes digan se va a hacer. En un momento iban caminando Jesús con los discípulos y los discípulos se sorprendieron porque Jesús había maldito una higuera y la higuera se había secado. Los discípulos dijeron, qué tremendo, maldijiste a la higuera y la higuera se secó. Y Jesús dijo, de cierto les digo que si ustedes le hablan a este monte y le dicen que se corra, el monte se va a correr. Si piden eso y no dudan, todo lo que dijeren, lo que digan, no lo que pidan, lo que digan, dice Él, será hecho. Con lo cual, si vos estás en la presencia de Dios, tu palabra, lo que vos decís, tiende a cumplirse. Pero el 100%. Por eso hoy los estoy desafiando en la fe. Capaz que nunca nadie te dijo esto, pero la palabra es la palabra. Vos decís, bueno, pero yo oré 1000 veces y no se cumplió todo lo que oré.
Está bien, pero hoy nos humillamos frente a la palabra y la palabra dice que todo lo que pidiéremos orando, el Señor lo hará. Todo. Cuando dice todo, ¿qué es? No es una parte. Y todo lo que pidieres creyendo, ¿qué dice la palabra? Dios lo hará. Cuando dice todo es, de nuevo, todo. No es una parte, es todo. Con lo cual, si nosotros cumplimos esos tres pasos, humillarnos delante de nuestro Dios, seguir el protocolo, tomarnos el tiempo, que es muy importante, y además orar no en nuestro propio nombre, sino en el nombre de Jesús, todo lo que pidamos se tiene que cumplir. Así que hoy quiero desafiarte, mientras terminamos, a que en este momento pidamos por cosas, porque estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Nos hemos humillado, ¿verdad? Todos pedimos perdón. Entonces ahora vamos a pedir por aquellas cosas que para vos son imposibles, pero que el Señor quiere hacer. Y acordémonos que si hay alguien que tiene algo contra alguien en este momento, pida perdón. Vamos a orar. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, venimos a ti. No en nuestro propio nombre, Señor, sino en el nombre del que todo lo puede, del que hizo la obra perfecta por nosotros. Venimos a ti humillándonos, Señor. Venimos a ti unánimes y juntos. Venimos a ti pidiéndote perdón por nuestros pecados, perdón por albergar cosas en contra de nuestros hermanos. Queremos estar unánimes y juntos para un derramamiento de tu Espíritu. Y hoy, Señor, en este momento, quiero darle lugar a cada uno de mis hermanos para que pidan aquello que creen imposible, que tú has prometido cumplir. Aquello que está en sus corazones que necesitan cumplido. Señor, que lo cumplan ahora, en el nombre de Jesús, por medio de la oración. Padre, tú has prometido hacer 100% de las cosas. Todo lo que nosotros atáremos en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatáramos en la tierra será desatado en el cielo. Por lo cual ahora cada uno de mis hermanos te pide lo que cada uno necesita. Y te pido que lo cumplas conforme a tu palabra en fe, en el nombre de Jesús. Pídanle, hermanos. Al reunirnos en su nombre, Él prometió